Seguimos. El presidente Guillermo Lasso ratificó revisión para tabla de consumo, nota que publica en su edición web diario El Universo. Las tablas son referenciales, ¿sí? Y son referenciales porque, si bien es cierto, una persona puede poseer cierta cantidad de una droga y que sea para su consumo, no es suficiente el probar que tenga mayor que esa cantidad para decir que ya es una persona traficante, ¿no? Porque lo que se tiene que demostrar es su intención de traficar, es decir, de colocar en el mercado esta sustancia. Caso contrario, entonces se podría, revisar la situación y ver que es una persona consumidora, que si bien es cierto, podría estar en posesión de una cantidad mayor, no necesariamente quiere decir que está cometiendo el tráfico de drogas. Pero ¿cómo se determina que esa persona, aunque tenga una cantidad pequeña, es un consumidor y no un microtraficante? Bueno, ahí es un asunto probatorio, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho la labor que pueda hacer, en este caso, las instancias de control, ¿no? Ahí tendrá que verse la investigación que pueda llevar adelante Fiscalía a través de su órgano auxiliar, o que es la policía, y realizar una investigación para justamente determinar qué se está colocando en el mercado, es decir, que se está comercializando y que no es en efecto solamente para el consumo personal, porque si bien es cierto, los microtraficantes pueden tener esto para vender, también es verdad que estas personas también son consumidores. Entonces hay una línea muy fina para esta diferenciación. Ahora bien, Fabricio, si me permite, hay que recordar también que estas personas, las que ejercen el microtráfico, seguramente son el eslabón más débil y el último de toda una cadena de una gran mafia de tráfico, ¿no? Entonces, de pronto atacar a ese microtraficante y establecer las sanciones más duras, de pronto no va a solucionar el problema, porque no se está atacando a los grandes carteles del narcotráfico. Esas personas, esos microtraficantes, seguramente también son víctimas de estos grandes esquemas de mafias de narcotráfico, y simplemente el momento que estas personas son apresadas, son encarceladas, se los va a reemplazar y seguramente van a estar con la constante amenaza de que van a ser, asesinados, o que va a ponerse en riesgo la vida de sus familiares, porque son, como indico, víctimas también de grandes carteles de narcotráfico. Aquí, por ejemplo, tengo un aporte que me parece interesante dentro de la interacción de la audiencia en nuestra transmisión digital. Nos dicen: se desnaturalizó el uso de la tabla. Esta era para el uso de jueces para catalogar si es consumidor o distribuidor, pero al hacerse pública la adoptaron como permiso para consumir. ¿Usted qué opina sobre esta reflexión que hace el oyente? Bueno, mire, Fabricio, y hay que aclarar aquí, el Estado no da permiso o quita permiso para que una persona consuma, ¿no? Eso está, dentro de esa esfera de libertad que tiene cada uno, y no solamente miremos las sustancias prohibidas, de las drogas, ¿no? Lo mismo ocurre con el tabaco y con el alcohol, que seguramente son sustancias que se consumen en mucha mayor medida que incluso las drogas prohibidas, ¿no? Entonces, eso está dentro de la esfera de libertad personal, y cada uno tiene esa responsabilidad de determinar si es que es sano o no consumir una sustancia. Esto quiere decir que el Estado no otorga permiso o quita permiso a una persona para consumir una sustancia. Diferente es que el Estado lo que hace es sancionar una conducta ilícita, como es el tráfico de drogas. Entonces, si bien es cierto, la tabla se la utilizó o se la comunicó de pronto de forma errada, porque es verdad, esta tabla lo que tenía que servir es para una referencia, y debe servir para una referencia para los juzgadores. ¿Para qué, Fabricio? Teníamos, yo le decía, el antecedente de la ley de drogas, en donde no se especificaban cantidades, y usted podría haber ido preso por traficar ya sea 1 gramo o 1 tonelada de drogas, iba a tener exactamente la misma sanción, ¿no? Entonces, esta indeterminación en la pena permitía que los jueces actúen con arbitrariedad, es decir, que se quede ya a su interpretación, lo cual es prohibido en materia penal. Los juzgadores no pueden hacer interpretación extensiva y tienen que regirse al texto de la ley. Ese es el principio de legalidad. Por ello, era importante establecer cantidades, y para eso se necesitan
normativa secundaria, que en este caso, valga la aclaración, es emitida por el Ejecutivo. Es decir, si es que el Ejecutivo el día de mañana quiere eliminar la mal llamada tabla de drogas, tiene que eliminar la resolución del CONCEP, que ahora está a cargo de otras instancias gubernamentales. No se requiere de una reforma legal para eliminar la tal llamada tabla. Eso es una situación que la puede hacer el Ejecutivo, pero sería irresponsable. No hay que mandar entonces a la Asamblea ninguna reforma. No, porque, Fabricio, lo que hace el Código Orgánico Integral Penal dice que una persona podrá poseer cantidades para su consumo de acuerdo a la normativa secundaria que se emita al respecto, ¿no? Y eso le deja a la libertad al Ejecutivo. Y tome en cuenta que aún si es que se eliminaría esta pequeña disposición que está en el 220 del Código Orgánico Integral Penal, hoy mismo ya existe una sentencia de la Corte Constitucional, curiosamente emitida por el juez Enrique Herrería, que, digamos, conocemos sus antecedentes dentro del Partido Social Cristiano, que de pronto podrían pensarse que su ideología iría en torno a la penalización de estas conductas. Hace un buen análisis en su sentencia y señala que es correcto que el juzgador haya dispuesto la creación de estas tablas por parte del Ejecutivo para hacer la diferenciación entre lo que es traficante y lo que es consumidor de drogas. Acá me explican, y también he trazado este aporte que recibo, me comenta una persona que conoce también de estas materias, que hay dos tablas, una para el consumo y otra para determinar la proporcionalidad de la pena de los juzgadores, mínima, intermedio y gran escala. Esto me comentan, doctor. Sí, es verdad, existen las dos tablas, la una que es para el porte para el consumo y la otra que es para sancionar ya el tráfico de drogas, ¿no? Pero si es que se eliminan la del consumo, que se le llama, lo que se hace es dejar abierta la posibilidad de que el día de mañana estas personas que son consumidores sean sancionadas penalmente. Ahora también me pongo a reflexionar que teníamos hasta 2017 una Secretaría Técnica de Drogas, la CETET. Teníamos esta secretaría que fue desarticulada y le trasladaron, tenía las competencias de prevenir y también de combatir el narcotráfico. Y una competencia, entiendo, le pasaron al Ministerio de Salud, que no sé si es que ha sido eficiente en la competencia de la prevención, y la otra le pasaron al Ministerio del Interior, como se llamaba en ese momento, que ahora se llama Ministerio de Gobierno. Correcto, y eso es lamentable, Fabricio, porque como usted bien lo anota, esta Secretaría Técnica tenía la finalidad justamente de establecer la política pública en torno al consumo problemático de drogas. Mire usted que yo hacía, un pronunciamiento y decía que incluso los organismos internacionales, la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, ha sido clara y en reiteradas ocasiones en señalar que lo que se tiene que hacer es establecer política pública para tratamiento y prevención del consumo de drogas. Al eliminar esta secretaría, justamente lo que se hizo es desmantelar este organismo que podía generar cierta política en torno a este consumo, y más que lo que se tenía que hacer era, digamos, ciertas acciones para prevenir, para dar acompañamiento, para buscar cierta rehabilitación de estas personas y que, si es que es posible, dejen de consumir. Al desmantelarlo y trasladar, como usted bien señala, ciertas competencias del Ministerio de Gobierno, lo que se hizo es llevar el problema de salud pública a una instancia que está encargada de la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional. Es decir, estamos trasladando un problema de salud a una instancia policial, ¿no? Con lo cual, mire cómo cambia totalmente la perspectiva de lo que se tiene que hacer en torno al tema de drogas. Y como usted señala, estas acciones de desmantelar la Secretaría de la Política, cambiar las penas en relación al tema de tráfico, buscar la eliminación, o como se hizo en su momento, cambiar las cantidades a través de la ley, digamos, de esta que es del fenómeno socioeconómico de las drogas, lo que se ha hecho es ir cada vez para atrás de lo que en un momento fue una acción, creo yo, que lo que buscaba era cambiar, ¿no? Desde la constituyente, cuando se pensó en esta amnistía que se dio para estas mulas de narcotráfico, que insisto, son personas que generalmente también son víctimas de los grandes carteles de narcotráfico, y que se parecía a existir una política más responsable en torno al tratamiento de drogas, ha ido cada vez en retroceso. Y si es que el día de ahora se piensa eliminar también esta mal llamada tabla, lo que estamos es caminando nuevamente hacia la vigencia de aquella extinta ley de drogas de los años 90. Correcto, doctor. Veamos qué pasa
Si finalmente el gobierno decide enviar una reforma legal a la Asamblea Nacional, usted nos ha aclarado que no se precisa una reforma legal, sino que lo pueden hacer vía resolución directamente al Ejecutivo. Veamos qué mismo va a resolver. Hablan de que en 15 días habría decisiones. Gracias, doctor Chiriboga, por sus aportes jurídicos sobre este tema. Muy gentil. Con todo gusto, Fabricio, muchas gracias por la invitación y siempre a la orden. Gracias. Gustavo Chiriboga, especialista en Derecho en materia penal, conversando con nosotros sobre el anuncio de la eliminación de la tabla. Le llaman la tabla de consumo de drogas para el debate y la discusión. 8:06 en la primera hora.